Hola, nosotros vamos a hablar acerca de la segmentación de imágenes como diagnóstico de patologías en mamografías. Mi nombre es Juan José Cardona, Jesús David Padilla, Andrés Felipe Chavarría y Juan Sebastián Ochoa. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es considerado una de las principales muertes de causa de las mujeres a escala mundial. Es por eso que hemos decidido abordar este tema. En el apartado de procesamiento digital de imágenes, tenemos que las mamografías pasan por diversos procesos y etapas como aplicación de filtros, mejoramiento de imágenes, normalización y segmentación de la misma. Los filtros digitales implementados para este propósito han sido la mediana, el gaussiano, el promedio y el unsharp masking, y operadores como Solver, Previewed, Laplaciano y Canny, los cuales se ha logrado definir con mayor claridad los contrastes y detectar bordes permitiendo identificar anormalidades en las mamografías. Las características de estos filtros principalmente son: para la mediana, preservar los bordes facilitando el reconocimiento de masas anormales. El filtro promedio y gaussiano buscan atenuar el ruido de las imágenes. El unsharp masking es un filtro un poco más robusto que soluciona el problema de trabajar con imágenes de distinta frecuencia, lo cual no puede ser logrado por el promedio y el gaussiano. Luego de aplicar los filtros, entramos a una etapa de mejoramiento, los cuales que mediante las ecualizaciones de histograma e histograma de contraste adaptivo generaron un resultado muy favorable para la detección automática de microcalcificaciones. Luego de lo anterior se pasa a umbralizar la imagen mejorada, que contiene diferentes niveles de grises, a una binaria, blanco y negro, donde se conserva la información de posición, tamaño y forma de los objetos, en este caso masas irregulares. Y en el apartado de reconocimiento tenemos dos grandes módulos. Uno de ellos se basa en la segmentación y el segundo en la clasificación. La segmentación, como su nombre lo indica, se encarga de separar una región de otra. Para ello existen dos técnicas: una llamada snake, en la cual se debe crear unos puntos circundantes a los bordes de las zonas de interés, y con la aplicación de un deformador se logra una mejor aproximación de la misma. Y la otra llamada leafware, la cual tiene el mismo concepto de la snake, pero con la variación de que ésta crea los puntos según el seguimiento de cambios morfológicos circundantes automáticamente a los bordes de la zona interesada. Con la segmentación se busca extraer información según los niveles de intensidad promedio de la imagen, como por ejemplo una imagen de 5 bits está representada por 32 niveles, de 0 a 31. Para el caso de las mamografías se ha utilizado el siguiente método de segmentación. A. La selección de píxel de mayor intensidad en la ROI. Para seleccionar cuál es el mayor intensidad presente en la ROI se hace un recorrido píxel a píxel comenzando en la parte inferior y de izquierda a derecha. B. Selección de los posibles puntos que conforman la anormalidad. Se hace mediante un recorrido de la misma imagen, píxel a píxel, y se incluye en el conjunto resultante todos aquellos píxeles cuyo valor de intensidad cumplen la siguiente condición, donde Cp es el conjunto que cumple con esta condición y guarda las coordenadas del píxel y no el valor de intensidad de ese píxel en la imagen. Retomando el ejemplo anterior, si el valor de la moda, es decir, el que más se repite, y el valor del píxel de la mayor intensidad coinciden, entonces el umbral se le concede el valor constante de 5, y si difieren en más de 70, se le concede el valor de 32. C. Discriminación de los puntos exteriores. Se considera como puntos válidos todos aquellos cuya distancia del borde del objeto sea menor que el radio que conforma la anormalidad. D. Selección de los puntos que pertenecen al contorno. A partir del conjunto de puntos que se seleccionan en el paso C, se procede al cálculo de los puntos que pertenecen al contorno. La selección se hace de la siguiente forma: se recorre el conjunto de puntos y se escoge para cada valor de abscisa el que tenga menor y mayor coordenadas. En este caso, el que exista uno solo se agrega al conjunto. Una vez haya seleccionado los puntos que pertenecen al contorno, se organizan de forma tal que quede una curva que sea capaz de circunscribirlos. En el último paso, multiplicamos la imagen por la máscara correspondiente para obtener la imagen modificada y realizar la interpolación de los puntos del contorno. Una vez que se hayan aplicado cualquiera de las tres variables de segmentación a una determinada ROI del contorno final de la normalidad, se calcula un conjunto de rasgos morfológicos o características, es decir, vectores de características que pueden ser adicionadas o no al conjunto de entrenamientos del clasificador. En los clasificadores basados en redes neuronales artificiales tenemos dos modelos: uno llamado supervisadas, que es aquello donde el elemento de conjunto de entrada le corresponde a un elemento de conjunto de salida, y la no supervisada, que es donde a estas no se le conocen los elementos de conjunto de salida. Un ejemplo de las redes supervisadas es el modelo FFBP, y está construido en tres capas: dos capas ocultas con 4 y 8 neuronas, una capa de salida con 13 neuronas. La función de transferencia que emplea es el algoritmo del signo y el gradiente. La red LBQ, que tiene una capa de 26 neuronas y 13 neuronas en la capa de salida.
Cada neurona en cada capa de salida representa una anormalidad benigna o maligna. Y por último, la red probabilística que proporciona representación gráfica para un conjunto de variables aleatorias y para las relaciones existentes entre ellas. La estructura de este tipo de red permite especificar la función de probabilidad conjunta de estas variables como el producto de funciones de probabilidad condicionadas, por lo general más sencillas. Los resultados obtenidos fueron productos de una evaluación de 320 mamografías con una resolución de 1024 por 1024 píxeles y el tamaño de cada uno es de 200 micras.